Adelante, por favor. Adelante. Bueno, buenas tardes. Hola Guillermo, un gusto conocerte. Guillermo Gavilanes Espín es ingeniero ambiental de profesión, tiene una maestría en hidráulica, mención diseño de obras hidráulicas de la Escuela Politécnica Nacional. Posee además una especialización en diseño y construcción y operación de rellenos sanitarios de la Universidad de las Américas, ex coordinador de control ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, socio fundador y gerente general de la Alianza de Profesionales Ambientales de la República de Ecuador. Actualmente es el director de gestión ambiental e higiene del municipio de Atacames. Bueno, de nuevo un gusto conocerte y escucharte. Muchísimas gracias por esa introducción, estimado Ricardo. María, qué gusto poderte ver nuevamente. Y a todos quienes están pues hoy presentes para un poco conversar sobre la realidad de lo que se vive en Ecuador acerca de los residuos sólidos, ¿no? Cómo se maneja un poco de normativa, un poco de antecedentes, de historia y en general un poco de la realidad que creo que compartimos todos eh, como latinoamericanos, ¿no? Actualmente, pues, como mencionó Ricardo, soy gerente general de la Alianza de Profesionales Ambientales del Ecuador, quien es el representante nacional ante ISWA y que, pues, ahorita, pues, vamos a trabajar sobre este tema. Bueno, esto es un poco la presentación de lo que somos la Alianza de Profesionales Ambientales del Ecuador, un clúster de profesionales comprometidos con el ambiente. Incidimos desde lo técnico para toma de decisión en la política pública a nivel latinoamericano y del Caribe. Esto con respecto a que, bueno, tanto persona como Juan Carlos Avilés, socio fundador y presidente de la Alianza de Profesionales Ambientales del Ecuador, hemos desempeñado cargos públicos jerárquicos. Actualmente estoy desempeñando como director de gestión ambiental e higiene del municipio de Atacames. Para quienes lo conozcan, el municipio de Atacames es una de las ciudades más visitadas a nivel turístico por sus playas, ¿no? Actualmente estoy encargado de la Dirección de Gestión Ambiental. Bueno, ¿qué hemos hecho? Parte de lo que hemos hecho, varios tipos de proyectos, entre los cuales se destacan el Plan de Residuos para Quito, el Plan de Acción Climático de Quito, el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Cantón Atacames, que estaba comentando. Estos son parte de nuestros aliados, que es la Universidad de las Américas, la UID, como universidades dentro de la academia. Tenemos la Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable dentro de la parte de la construcción, y cantones, la alcaldía de Mejía y varios otros que se están uniendo también. Y bueno, entramos en materia. La situación general del manejo de residuos sólidos en el Ecuador. Bueno, nosotros empezamos el análisis y como antecedente tenemos que en el 2002, o previo más bien al 2002, no existía una regulación normativa como tal en lo que tiene que ver al manejo adecuado de los residuos sólidos en el Ecuador. Si bien es cierto, cada municipio sabía que era parte de la competencia o parte de sus competencias generar esta disposición, pues no había unas reglas claras desde el ente máximo, que es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En este sentido, en el 2002, la OPS y la OMS generó un análisis sectorial de residuos sólidos del Ecuador, donde se verificó una visión global de la gestión de residuos sólidos en el país. Entonces, en este punto fue la primera vez en donde se estableció, digamos, un diagnóstico de la situación en el Ecuador. En donde, ¿cuáles fueron los resultados? Tenemos que el 77% de los hogares eliminaban, ¿no es cierto?, los residuos a través de camiones recolectores, y el restante 23% lo eliminaba de diversas formas. Una disposición inadecuada, ríos, quebradas, espacios públicos y demás. Tenemos que el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos en ese tiempo tenía una cobertura nacional del 84% en las áreas urbanas, y en las áreas rurales solo llegaba al 54.1%. Entonces, como vemos, en el 2002 se generaba este tipo de índices, que es más o menos los cuales se manejaban a nivel de Latinoamérica sobre el manejo de los residuos sólidos. Otro de los puntos claves dentro del diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud fue que solo el 28% de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios.
sitios inicialmente controlados, que con el tiempo y por falta de estabilidad administrativa y financiera, esto es de parte de los municipios, por lo general terminaban convirtiéndose en botaderos a cielo abierto. Es decir, que el 72% de los residuos restantes eran dispuestos en botaderos de cielo abierto. Entonces, una realidad bastante fuerte, bastante dura, que el Ecuador, pues, en ese momento recién tenía un diagnóstico a través de un estudio internacional que se generó a través de la OMS y la OEP y la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos que en el 2002, del 2002 al 2008, se sigue generando este análisis de parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en donde existía una baja capacidad de gestión en el manejo de los desechos sólidos desde los GATS municipales. De un total de 221 municipios que tenemos en Ecuador, 160 disponen sus desechos en botaderos a cielo abierto. Los restantes 61 municipios presentaban un manejo de sus desechos con insuficientes criterios técnicos. Y vamos a ver por qué. En el 2009 recién, el Ministerio del Ambiente empezó el control y seguimiento a los GATS. ¿Por qué a los GATS? O a los gobiernos autónomos descentralizados municipales o a los municipios, ¿no es cierto?, a sus alcaldes, porque ellos tenían la competencia según la Constitución, o tienen más bien la competencia según la Constitución. En el 2010 se crea por primera vez una normativa en el Ecuador llamada Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, el PNGITS, en donde a través de esta, digamos, esta organización, parte del Ministerio del Ambiente, se empezaron a generar normativas para establecer una normativa en cuanto a la parte técnica de cómo se manejan los residuos sólidos en el Ecuador. Hasta el 2014, y esa era la meta del PNGITS, que era parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Cuál era su meta? Que hasta el 2014 el 70% de la población disponga adecuadamente sus desechos. Esa era la meta. En la anterior diapositiva teníamos que solamente el 28% de los residuos de todo el Ecuador, este era el diagnóstico inicial, disponía adecuadamente, ¿cierto? La idea era que hasta el 2014 se pueda llegar a una disposición adecuada, al menos en el 70% de los municipios. Esa fue su primer meta. Se amplió esta meta hasta el 2017 y colocaron algo más, ¿no es cierto? La eliminación de los botaderos a cielo abierto en todo el país. Ahora, la primera meta hasta el 2014 fue que el 70% de todos los municipios disponga adecuadamente sus desechos en un relleno sanitario que tenga las condiciones técnicas suficientes para albergar los residuos sólidos. En el 2017, llegaron al 2014 y vieron que esta meta, pues, de acuerdo a las condiciones políticas y económicas que se manejaban en el Ecuador en ese tiempo, no era algo que se iba a poder llegar. Entonces, esta meta la ampliaron al 2017, pero con un aspecto más, que fue eliminar los botaderos de cielo abierto. Llegaron al 2017 y todavía la meta quisieron aumentarla y que el 80% de la población disponga adecuadamente sus desechos, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo se ha venido tratando esto y si es que en realidad el Ecuador ha logrado mantener o generar, al menos, o llegar a esa meta. Bueno, tenemos un poco de la Constitución, un poco de la normativa. Tenemos la Constitución de la República, en donde establece que, por ejemplo, en el artículo 264, la competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental. Entonces, aquí está claro, tenemos nuestra Constitución en el Ecuador, que los municipios son los que están encargados del manejo adecuado de los residuos sólidos. Tenemos el COTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es, digamos, esta ley sobre la cual los municipios establecen cada una de sus competencias. Y ahí, en el artículo 55,
se establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales prestarán los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, de depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental que establezca la ley. Igual en el artículo 137 señala el manejo adecuado de los residuos sólidos. Tenemos también nosotros en el Código de Ambiente, en el artículo 231 del COA, se establece que los gobiernos autónomos descentralizados serán los responsables del manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios generados en el área de su jurisdicción. El Código de Ambiente, que es la normativa máxima, obviamente, sobre la cual se manejan las diferentes normativas técnicas en el Ecuador, pues establece esto, y el Código de Ambiente tiene un reglamento, el Código de Ambiente, en donde se establece todo esto, toda la parte técnica correspondiente. Ahora, vamos en realidad a ver lo que está pasando en el Ecuador. Habíamos visto un antecedente, ¿cierto?, en donde en el 2002 fue la primera vez que una organización internacional generó un diagnóstico de los residuos sólidos y su manejo dentro del Ecuador. Se veía que desde el 2002 hasta el 2008 se avanzó en cuanto a la intervención del Ministerio del Ambiente del Ecuador, ¿no es cierto?, hacia los municipios para verificar si es que en realidad se está generando esto. Que si en el 2010 se creó el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, el PNGITS, que es una organización parte del Ministerio del Ambiente para generar normativa en cuanto a la gestión de los residuos sólidos. Vimos también nosotros en los antecedentes que el primer hito, o el primer objetivo o meta que tenía el PNGITS, es decir, el Ministerio del Ambiente, era en el 2014 llegar al 70% de que todos los municipios dispongan adecuadamente sus residuos sólidos, ¿cierto? Es decir, en un relleno sanitario como mínimo, ¿verdad? Esta meta se amplió al 2017, llegando, ¿no es cierto?, con un plus adicional, que se eliminen totalmente los botaderos a cielo abierto. Y como meta final en el 2021, llegaron a que al menos deben llegar al 80%. En 2014 decían el 70%, en el 2021 se pusieron como meta el 80%, ¿cierto? Entonces, ese tenemos como antecedentes. Luego nosotros también vimos un poco de la normativa que nosotros tenemos en el Ecuador, que básicamente se encaja dentro de la parte de la Constitución de la República, que es nuestra Carta Magna. Tenemos el COTAD, que es donde se establece las competencias de cada municipio, y ahí claramente dice que la gestión de los residuos sólidos serán de los municipios. Y además, en el Código de Ambiente, que es la ley sobre la cual se maneja todos los aspectos de prevención de la contaminación, también se enmarca esta parte de los residuos, que son parte de competencia, ¿cierto?, o competencia exclusiva de los municipios. Entonces, ahorita, en este momento, vamos a revisar en realidad si es que se cumplió o no se cumplió. ¿Qué pasó? Entonces, los gobiernos autónomos descentralizados, como autoridad ambiental, como parte, ¿no es cierto?, de las competencias exclusivas del manejo de residuos sólidos, ¿no es cierto?, deben encargarse de sus residuos en el área de su jurisdicción. La calidad y eficiencia del servicio está directamente relacionado con la capacidad de gestión de los GATS municipales. Es decir, nosotros en el Ecuador tenemos municipios que se diferencian, o más bien están clasificados por la cantidad de personas que tiene ese municipio, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos municipios grandes con una población que va desde 300,000 a 5 millones de habitantes, que son el 2.26% de todos los municipios de Ecuador, ¿no? El 2.26%, de 300,000 a 5 millones. Medianos, con una población de 50,000 a 300,000 habitantes, que son el 23% de los GATS de los municipios, y pequeños con una población de 15,000 a 50,000, que estas son la mayoría, ¿no? Son el 41.18% de los municipios en el Ecuador. Y hay municipios muy pequeñitos aquí en el Ecuador,
con una población menor a los 15.000 habitantes, que es del 33%, que no es un porcentaje bastante grande, incluso mayor que los medianos. Entonces, dentro de esta normativa que el PNGIT y el Ministerio del Ambiente generó, es que los residuos sean tratados de acuerdo al tipo de municipio, de acuerdo a la cantidad de personas que tienen, ¿no es cierto? Entonces, en forma directa, a través de una unidad de municipio, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Quito, es la capital del Ecuador, tenemos cerca de 3 millones de habitantes en la capital del Ecuador, y como municipio, digamos, tiene la capacidad de manejar sus propios residuos sólidos. Es decir, tiene la capacidad económica, financiera y administrativa para establecer, ¿no es cierto?, sus métodos de manejo de los residuos sólidos. Entonces lo hace, digamos, directamente. O sea, es decir, yo como municipio de Quito manejo mis residuos sólidos de manera directa. Nadie más me ayuda. Tenemos también una gestión compartida por delegación, una mancomunidad. Es decir, los GATs pequeños, ¿no es cierto?, que como les mencioné, están en una población de 15.000 a 50.000, se unen, ¿cierto? Porque algunos de ellos no tienen la capacidad económica, financiera o administrativa incluso para manejar sus residuos sólidos. Entonces se unen entre municipios de acuerdo a conveniencia geográfica para establecer mancomunidades y manejar adecuadamente sus residuos sólidos. Y la otra es por contrato a una empresa pública, municipal o empresa mancomunada. Es decir, digamos, yo como Quito, como capital del Ecuador, como municipio, formo una empresa pública que se haga cargo de los residuos sólidos, ¿cierto? Parte de este curso van a ver ustedes que dar ese plus económico al residuo es parte de lo que se quiere como dentro de la cadena del ciclo de vida del residuo. Entonces, se arma una empresa pública, digamos, yo Quito, te digo a ti, empresa pública, forma una empresa pública, hazte cargo de los residuos sólidos. O puede ser una empresa privada también. Entonces, dentro del análisis que tenemos en este sentido, el 72%, 72.85% de los municipios lo hacen de manera directa. Es decir, en este caso, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Atacames. Atacames, ahorita actualmente soy el director de gestión ambiental e higiene de aquí. Nosotros manejamos de manera directa. Lo que les decía, como Quito, ¿no? Yo, ciudad Atacames, manejo directamente mis residuos, ¿cierto? Con la parte administrativa, financiera y económica que es parte de la alcaldía, parte del municipio. Tenemos que el 6.33% lo hace a través de una empresa pública. Es el caso de Quito. Quito es una ciudad muy grande, bueno, para nosotros como ecuatorianos, y ellos formaron su empresa pública y así lo hacen el 6.33% de los 221 municipios que tenemos en el Ecuador. Tenemos empresa pública mancomunada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, varios municipios pequeños, digamos 2 municipios pequeños, se unen para formar una mancomunidad y ellos dos crean una empresa pública, el 10.86%. Y una mancomunidad, digamos, es solamente cuando los municipios se unen y lo hacen de manera directa con sus recursos de cada alcalde. Entonces, eso lo hace el 9.95%. Estos son los datos sacados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. Tenemos con fecha de corte el 2022, el 2023 todavía por temas un poco logísticos y políticos todavía no se han emitido, pero esta es más o menos la realidad actual del Ecuador de cómo se manejan los residuos sólidos. Sí me gustaría que hasta aquí, si es que alguien tiene una pregunta, pueda con tranquilidad pues, levantar la mano para un poco ir avanzando de manera dinámica entre todos. No hay ninguna pregunta. Guillermo, tocayo. Sí, te quería preguntar si las empresas que forman son empresas
tipo público-privadas o si son solamente públicas. Bueno, dentro de normativa, ambas pueden realizarse, ¿no? De hecho, por ejemplo, Quito tenía en su tiempo el manejo de los residuos sólidos lo hacía a través, más bien la disposición final de los residuos sólidos lo hacía a través de una empresa privada. Entonces, se puede hacer de manera pública, privada o público-privada. Estas tres opciones pues están dadas en normativa y de las cuales pues obviamente será conveniencia más bien de la ciudad y la capacidad administrativa y financiera de cada municipio que incorpore. ¿Alguna otra pregunta? Hoy, por ejemplo, Quito tiene una empresa pública y en el caso de Guayaquil, ¿es pública también o es privada? Quito maneja con Gears, que es la empresa pública de gestión de los residuos sólidos, una empresa pública. Guayaquil entiendo que se está manejando a través de una empresa pública también. Anteriormente en Guayaquil manejaba una empresa privada, Interaseo, que también manejó en Quito. Entonces, actualmente entiendo que en Guayaquil también se está generando una gestión de los residuos sólidos de manera pública. ¿Qué eso te digo? Viene a conveniencia de los municipios, ¿no? Y dependiendo obviamente de la visión de cada alcalde, cada municipio. ¿Otra pregunta? Gracias. Hugo. Gracias. Hugo Ramos de El Salvador. Te quería consultar. A mí siempre me sale la duda y me confunde bastante la parte de legislación entre quién tiene la rectoría, sobre todo en lo que tiene que ver con salud. Entendería que todo lo que tiene que ver con el manejo de los residuos generalmente le corresponde la rectoría al sector salud, pero el transporte y la disposición final, ¿eso es rectoría de ambiente o sobre quién recae y cómo se cruzan esas líneas de rectoría en ambas partes? Muy buena pregunta. De hecho, la rectoría recae sobre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica en todo lo que corresponde a las etapas de ciclo de vida del residuo sólido, es decir, desde cuando se genera hasta cuando se dispone. Pero hablamos solamente del residuo sólido común. Exacto. Cuando ingresa o cuando estamos tratando un residuo sólido hospitalario o que maneja algún tipo de peligroso, entonces ahí sí ya ingresa también el Ministerio de Salud. ¿Por qué te digo esto? Digamos, vuelvo al ejemplo de aquí de Atacama, de donde soy ahora director. El Ministerio de Salud tiene que acoplarse, ¿no es cierto?, a las disposiciones, digamos, técnicas y normativas que un cantón vaya a generar. En el caso de los residuos sólidos peligrosos o hospitalarios, nosotros lo hacemos a través de un gestor autorizado por el Ministerio del Ambiente y este gestor tiene que llegar también a los hospitales y centros de salud del Ministerio del Ambiente, pero del Ministerio de Salud. Obviamente aquí ingresa el Ministerio de Salud para que todo el manejo del desecho hasta que salga, ¿no es cierto? Hasta que el gestor adecuado o el gestor que nosotros como municipio hemos elegido sea de la mejor manera, ¿no es cierto? Entonces ahí se intersecan estas dos autoridades entre el Ministerio del Ambiente, que es rector de la parte de todos los residuos comunes, y también el Ministerio de Salud dentro de la parte de residuos sólidos peligrosos también. Ya vamos a ver eso también en las siguientes diapositivas. Pero entonces, solo para estar claro, la parte de la recolección, desde el momento de la recolección, transporte y disposición final es ambiente, y antes de la recolección, mientras hay un almacenamiento temporal y todos los pasos previos, es Del específicamente Ministerio de Salud. responsabilidad de salud. Así es. Excelente, gracias. Listo. Continuamos. Bueno, tenemos aquí la cobertura. En los 221 municipios en el año 2020
se informó que se generaron en promedio 4.6 millones de toneladas cúbicas de desechos sólidos, con una generación mensual promedio de 383 toneladas cúbicas por persona. Esta es la producción per cápita. Vamos a ver un poco este tema, en donde podemos ver que la zona urbana, ¿no es cierto?, genera de este porcentaje el 58% y la zona rural el 35%. Ya vamos a ver, nosotros como en Ecuador tenemos 4 regiones y ya vamos a ver cuáles de ellas generan más, generan menos. Vamos a ver este. Vamos a ver en cuanto a la calidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad en cuanto a la calidad de la recolección dentro del Ecuador y sus municipios? Vamos a ver con el tema de recolección diferenciada, ¿no es cierto? Que sería como lo ideal que se debe manejar dentro de los municipios. En la sierra ecuatoriana tenemos que el 54.84% maneja sus residuos en la recolección, estamos hablando, de manera diferenciada. Es decir, que el 45.16% no lo hace de manera diferenciada. En la costa, en la región costa del Ecuador, tenemos que solamente el 10.71% de los municipios realiza una recolección diferenciada. Aquí tenemos, entonces ahí vamos viendo cómo se generan o cómo vamos identificando los problemas, ¿no es cierto? O los hitos sobre los cuales, digamos, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y nosotros, en el caso, pues ahora, como trabajadores públicos jerárquicos, pues en este caso como directores, debemos atacar, ¿no es cierto? Vemos que ya aquí existe un problema. El 89.29% de los municipios en el Ecuador, en la región costa, no realizan una recolección diferenciada. Tenemos que en la Amazonía, tenemos que el 58.54% de los municipios lo realizan de manera diferenciada. Y nuestra región, nosotros tenemos la región insular, las Islas Galápagos, es un ejemplo nuestro, que ellos lo hacen el 100%, ¿no? Tienen una recolección diferenciada del 100%. Ahora, vamos a ver en cuanto a la disposición final. En rellenos sanitarios, que sería digamos, la norma técnica mínima sobre la cual la disposición final de los residuos sólidos debería manejarse, tenemos que el 43.44% de los municipios lo hacen en rellenos sanitarios. 43.44%. El 35.75%, que es un porcentaje bastante alto de los municipios, lo hace todavía en botaderos. Y celdas emergentes, el 20.81%. Ahora ustedes me preguntarán, ¿pero qué es una celda emergente acá? Nosotros aquí manejamos el concepto de celda emergente, que es la transición entre un botadero a cielo abierto y un relleno sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, digamos, como municipio, decido ya no tener, ¿no es cierto?, un botadero a cielo abierto, hago el cierre técnico y mientras tengo la capacidad económica y administrativa para construir mi nuevo relleno sanitario, genero, ¿no es cierto?, o construyo una celda, un cubeto emergente que tiene un plazo corto de operación mientras construyo mi nuevo relleno sanitario. Entonces, 20.81% de los municipios están dentro de esta categoría. ¿Y por qué se da esto, no? Vimos nosotros al principio en los antecedentes que el PNHITS, que es el área, ¿no es cierto?, creada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se creó, ¿no es cierto?, tuvo una meta. Decía que el 70%, decían que hasta el 2014, el 70% de los municipios deben disponer sus residuos de manera técnica, como mínimo en un relleno sanitario. Vemos con estos datos del INEC y de la AME del 2022, que son fechas de corte actual, que llegamos, ¿cierto?, a un 63%. Estamos en el 2024 ya. Entonces, acuérdense también que para el 2021 se plantearon una nueva meta,
que debe este porcentaje entre relleno sanitario y celda emergente al menos debían llegar al 80%. Vemos que estamos todavía en el 63%, alrededor de un 63%, que obviamente se ha mejorado a partir de las condiciones iniciales y criterios internacionales que generaron ese diagnóstico, pero actualmente esa es la realidad del Ecuador. El 63% está dividido entre el 43.44% en rellenos sanitarios, que es de manera técnica, mínima, sobre la cual nosotros debemos disponer los residuos sólidos, y el 20.81% que lo hacen de manera de celda emergente. Todavía tenemos este problema en un 35.75%. Vamos a ver también la parte de la recolección diferenciada, ¿no? Si es que se lo hace, ¿cómo se lo hace? De las 1.947.98 toneladas diarias recolectadas de forma diferenciada, el 69.9% corresponden a residuos inorgánicos. En la Amazonía se presenta la mayor cantidad de desechos inorgánicos con el 71.1%. Entonces aquí vamos a ver un poco de cómo, digamos, la recolección diferenciada se maneja en cada una de las regiones, ¿no? Tenemos que en la región costa tenemos nuestro mayor porcentaje de orgánico con el 61%, de inorgánico el 39%, en la región sierra tenemos de orgánico el 31.1% y de inorgánico el 68.9%. Y en la región amazónica tenemos nosotros el 24.9% de orgánico y 75.1% de inorgánico. Y tenemos en la región insular, o Islas Galápagos, que nosotros tenemos, es la orgánico 38.5% y inorgánico 61.5%. Ahora, un poco para analizar esta diapositiva, es importante mencionar, ¿no es cierto?, que en la región costa se genera este 61% porque debido a las áreas rurales que se manejan. Aquí existen, en la parte de la región costa existe una mayor cantidad de áreas rurales, existe también municipios en los cuales netamente, digamos, llegan a residuos orgánicos alrededor del 80%. ¿Y para qué hacemos este tipo de estudios o para qué se generó esto? Ustedes seguramente ya están o parte de este curso de intervenir sobre los diagnósticos, ¿no es cierto? Si digo que yo en un municipio tengo 80% de residuos orgánicos, al momento de diseñar mi nuevo relleno sanitario, obviamente dejaré un área bastante amplia, un porcentaje bastante amplio de esta área para aprovechar mis residuos orgánicos y que el cubeto, ¿no es cierto?, en donde se va a disponer el residuo que no es aprovechable sea más pequeño. Entonces, de esta manera, ¿no es cierto?, aprovechamos el área que nosotros vamos a utilizar y obviamente eso es importante porque ya vamos a ver eso también, uno de los factores sobre los cuales muchos municipios no se arriesgan a generar este tipo de estudios, este tipo de proyectos, es debido a la parte social. A nadie le gusta vivir cerca de un relleno sanitario, a nadie le gusta que yo teniendo mi casa aquí, teniendo aquí ya lugares, digamos, implantados, venga el municipio y diga, voy a poner acá un relleno sanitario. Entonces, es importante que esto lo vayamos analizando desde el punto de vista tanto técnico, ¿no es cierto?, desde cómo va a ser utilizada mi área en la cual voy a generar o voy a implementar, a construir mi relleno sanitario, y también desde la parte social de cómo puedo implementarlo, ¿no?, dónde implantar, dónde colocar mi relleno sanitario. Listo, entonces, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, entonces, una vez que hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto los antecedentes, hemos visto un poco de normativa,
hemos visto la realidad, ¿no es cierto? Se plantearon objetivos. A partir de una normativa, ¿a qué llegamos? Vimos que los objetivos, si bien es cierto, se acercaron, no se cumplieron en su totalidad. Quisimos llegar a un 80% en el 2021, se llegó al 2022 a un 63%, que no es malo, digamos, pero debido a las condiciones sociales, políticas que tal vez se han manejado en el Ecuador, pues no se pudo llegar a esa meta, ¿cierto? Ahora vamos nosotros un poco a ver, ¿no es cierto?, enfrascarnos en lo que es cómo se maneja el residuo. Hablábamos de que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica creó, ¿cierto?, un área llamada PNGITS, que era el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en donde esta área o organización generaba la normativa técnica para establecer cómo manejar los residuos sólidos en el Ecuador. Es decir, yo como municipio, ¿cierto? Digamos, municipio de Atacames, tengo que ir al PNGITS y a la normativa que ellos generaron para realizar o para establecer en mi territorio todo el tema de recolección, almacenamiento y disposición final de los residuos. Es decir, ningún municipio puede saltarse lo que ahorita estamos viendo. Nadie. Todos tienen que ver, ir al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y revisar qué es lo que necesitan y todos acoplarse a ellos. Nadie puede salirse, digamos, de esta normativa. Tenemos dos fases que son los estudios. Esto es primero, hablamos de un tema de estudios, ¿no? Y luego obviamente la implementación, que es la construcción. Tenemos el diagnóstico y factibilidad como fase 1. Y aquí vienen los estudios preliminares necesarios para seleccionar la alternativa viable desde un punto de vista técnico, económico, ambiental y social. Y vamos a ver qué contiene, es bastante amplio, todos los estudios previos que se necesitan para saber, ¿no es cierto?, qué tipo de residuo tengo, en dónde voy a implantar, el lugar de disposición, qué análisis técnicos debo tener, la parte geológica, geotécnica, hidráulica, hidrológica, el tipo de residuo que voy a tener y todo lo demás. Y luego viene la fase 2 dentro de los estudios, ¿no es cierto?, que son los diseños definitivos. Una vez que tengo claro el diagnóstico de primero qué tipo de residuo tengo, cómo lo voy a aprovechar, qué residuo no va a ser aprovechable y qué porcentaje de ese residuo, ¿no es cierto?, que se genera, yo voy a colocar en el relleno sanitario. Adicional, tengo que saber, ¿no es cierto?, las características técnicas, físicas del lugar en donde donde va a ser implantado el relleno sanitario, es decir, la parte geológica, geotécnica, hidrológica y todo lo que habíamos hablado. Cuando ya tengo esto, entonces ahora sí genero mis diseños definitivos que contienen todos los detalles de ingeniería de las diferentes fases de la gestión integral de los residuos. Es decir, desde que yo produzco el residuo, ¿no es cierto?, almacenamiento, recolección y, en este caso, disposición final. Bueno, aquí están básicamente todo lo que se hace dentro de la fase 1, que vendría a ser, digamos, la parte de diagnóstico y factibilidad. Como podemos ver, está información general de la zona del proyecto, diagnóstico del sistema actual, ¿cierto?, qué tiene el municipio en ese rato, estudio de la cantidad y calidad de desechos sólidos, lo que hablábamos, qué tipo de residuos genera la ciudad, una encuesta socioeconómica de cómo se manejan los residuos sólidos, la topografía de toda la zona, tanto de la ciudad como del lugar a donde va a ser implantado, geología de la zona, tanto de la ciudad como del lugar donde va a ser implantado, un estudio hidrológico, meteorológico y edafológico. Ustedes saben que todo residuo genera lixiviados y es necesario establecer estos estudios meteorológicos para también que sean parte de la cuantificación, ¿no es cierto?, de mis piscinas de lixiviado, del tratamiento que se va a generar en caso que sean piscinas de lixiviado sin cubiertas, ¿no?, o que no estén cubiertas. Tenemos también bases de diseño, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, análisis de la demanda, es decir, cuánto nosotros o cuál es la población a ser servida, el almacenamiento temporal, la comparación de alternativas, qué necesita cada ciudad. Por ejemplo, Quito tiene un almacenamiento temporal, digamos, contenerizado, y también la recolección se hace a pie de vereda, entonces tiene dos tipos de recolección.
construcción, ¿cierto? Containerizada y a pie de vereda. Entonces, todo eso se verifica en este análisis. Tratamiento de orgánicos, ¿qué se va a hacer con eso? El reciclaje y la disposición final, ¿cierto? Tenemos también el manejo de los desechos sanitarios, que es donde Hugo nos comentaba, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que implementar todo este tema, la intersección de las diferentes autoridades, en este caso el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, y la parte ejecutora que vendría a ser el municipio, ¿no es cierto? Y la fase 2, tenemos diseños definitivos, que es la topografía, ya, una intervención técnica per se, la parte de suelos, geología y geotecnia, análisis hidrológico, aguas superficiales, el estudio eléctrico, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que un relleno sanitario tiene todas las características civiles que se necesitan, ¿no? De diseño arquitectónico, hidráulica, hidrosanitario, eléctrico, de estructuras en la parte civil, y la identificación precisa de normas y procedimientos de diseño. Esto es importante, ¿no? Porque, digamos, nosotros, en todo este estudio también tiene que referirse la manera de cómo nosotros vamos a tratar esos residuos. Es decir, si lo hago por gestión directa, como habíamos comentado, es decir, yo como municipio de Atacames trato directamente el residuo sólido, o yo como municipio de Atacames me decido aliar con un municipio cercano para armar una mancomunidad, eso tiene que estar implementado ya aquí. O si nosotros como Atacames creamos una empresa pública, eso tiene que estar aquí. Entonces, eso tiene que ya estar incluso bajo ordenanza. Tenemos también aquí el diseño definitivo del almacenamiento temporal, el diseño del sistema de barrido público, si se va a hacer de manera mecánica con las máquinas que se generan o los barridos manuales con las personas, el aprovechamiento de orgánicos, el reciclaje y la inclusión social. Tenemos también la disposición final, ¿qué se va a hacer? ¿No es cierto? Y aquí tiene que ver todo el tema del relleno sanitario, toda la parte de diseños del relleno sanitario, incluso presupuestos de obra y demás. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Listo, entonces, ya sabemos ahora, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si un municipio dice, bueno, yo tengo la competencia, el Ministerio del Ambiente me está obligando a generar esto porque es mi competencia, entonces sé de dónde normativa agarrar para generar este proceso técnico llamado el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos? Ahora, ¿pero cuáles son los problemas que se generan en Ecuador para que no lleguemos a ese 80% que estaba programado para el 2021, que lleguemos a un 63%? Digamos que la disposición final, nos vamos a centrar en la disposición final, el crecimiento de las ciudades, ¿no es cierto? Tenemos un crecimiento bastante elevado de las ciudades, tanto de aquellas que son grandes como de pequeñas, e incluso las pequeñas migran. Entonces, todo este crecimiento de las ciudades pues genera que obviamente la generación de los residuos también se incrementa. Tenemos en la limpieza urbana, ¿no es cierto? Tenemos que es necesario, ¿no es cierto?, para todas las ciudades, que los residuos sean siempre recogidos de la vía pública, recoger los residuos de los inmuebles, ¿no es cierto?, y asegurar un destino final adecuado para los residuos sólidos. Eso es como lo que en general nosotros como municipio vamos a querer. Ahora, ¿pero cuáles son las dificultades? El proyecto, ¿no es cierto? Este estudio, ustedes como vieron, tienes una fase 1, ¿no es cierto? Diagnóstico y factibilidad. Y la otra, fase 2, diseños definitivos, como vieron, tienen un montón de ítems. Entonces, es un proyecto multidisciplinario donde intervienen varias ingenierías y otras profesiones, ¿no es cierto? Son estudios ambientales muy amplios, de los más grandes que nosotros tenemos aquí en Ecuador. ¿Qué quiere decir eso? Que si es una consultoría muy grande, va a haber también una inversión alta, tanto en diseño como en instalación. Y la resistencia social del sector, lo que les comentaba. Nadie quiere residir al lado de un relleno sanitario. Y eso es importante porque cuando ya tenemos
una ciudad implantada y recién queremos ver dónde implantar el relleno sanitario, es complicado porque tenemos que ver los costos. Eso también entiendo que ustedes ya lo van a ver, o ya lo están viendo, los costos de transporte en el tema de recolección, ¿cierto? Si es que yo coloco un relleno sanitario, está demasiado lejos, vamos necesariamente a tener que realizar estaciones de transferencia, ¿verdad? Si es que yo coloco un relleno sanitario no tan lejos de la ciudad, no va a ser necesario. Los recolectores pasan por sus rutas y van directo al relleno sanitario. Pero si está muy lejos, el recolector no va a ir hasta digamos, los kilómetros que hayamos ejecutado, ¿no es cierto? Por esta resistencia social, lo que va a generar incurrir en más gastos. Más gastos y generar una nueva etapa, más bien una etapa que es el tema de estas estaciones de transferencia donde llegan todos los recolectores con la basura y de ahí sale para el relleno sanitario. Y obviamente es necesario mencionar esto, la decisión política. Realmente, ¿por qué no llegar o por qué no hemos llegado a ese 80% de los ecuatorianos? Creo que básicamente el desenlace es este, ¿no? La decisión política, porque si bien es cierto, muchos alcaldes cuando llegan a la bueno, cuando ganan y llegan a la alcaldía de los diferentes municipios, manejar o invertir, ¿no es cierto?, en un proyecto que es muy elevado el costo, tanto en los diseños como en la construcción, y que no es tan visible, no genera votos. Más genera, digamos, canchas, vías, pero esto es algo que realmente es una obra que no genera votos per se, ¿no es cierto? No es muy visible, porque es un estudio, primero se va a quedar en papel, es un estudio bastante grande, y luego la ejecución de eso es también una inversión muy grande. Entonces, para municipios pequeños, medianos, desde medianos a micros, es bien complicado este tema. Ese ha sido básicamente, digamos, la punta de lanza sobre la cual el Ecuador todavía no ha llegado a esa meta que se planteó para el 2020. Listo. Bueno, así llegamos pues a la parte final de aquí de la gestión de los residuos sólidos en Ecuador. No sé si tienen alguna pregunta. Yo te quisiera preguntar, yo creo que esta es una pregunta quizás más al aire libre, es sobre alternativas, ¿no? Estamos viendo en todo el proceso los rellenos sólidos como la solución más viable y más adecuada a la gestión de los residuos sólidos, perdón, los rellenos sanitarios. Pero, ¿cuál sería la alternativa? Porque el problema, sobre todo en países pequeños como donde yo vivo, El Salvador, el territorio no abunda y va a haber un momento en el que los espacios donde se podía adecuadamente desarrollar un relleno sanitario se ocuparon. ¿Qué alternativas se están manejando, se está pensando a largo plazo? Si es que las hay. Es importante lo que mencionas porque es una realidad que vivimos los ecuatorianos y creo la mayoría de todos los países latinoamericanos y del Caribe. Ya tenemos una ciudad implantada, pero tenemos un botadero a cielo abierto y necesitamos cumplir con la normativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar este botadero a cielo abierto y construir nuestro nuevo relleno sanitario. Pero lo que tú decías, ya no hay espacio. ¿Dónde nos planificamos? De cierta manera, una de las soluciones a las cuales, digamos, de estas preguntas que se han generado también aquí en Ecuador, es la generación de mancomunidades. Digamos, si una ciudad ya está implantada totalmente y definitivamente no hay ningún espacio para hacerlo, yo me asocio, soy aliado de una ciudad que geográficamente me convenga, que tiene que estar cerca para, ¿no es cierto?, verificar qué te conviene a ti, qué te conviene, o sea, qué te conviene a ti y a mí para podernos ayudar, ¿no es cierto? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El municipio de Atacames, en el que estoy ahorita como director, maneja muy bien el tema de la recolección y, digamos, la disposición final de residuos sólidos, que es un trabajo que me he venido encargando desde hace un año ya que estoy aquí. Geográficamente nosotros podríamos generar una mancomunidad con un municipio aledaño que se llama Muiste. Si ellos, digamos, fueran una ciudad
que no tuvieran dónde generar su relleno sanitario, nosotros les apoyaríamos con el relleno sanitario nuestro para que ellos vengan a colocar sus residuos sólidos. Entonces, esa es la manera en la cual, digamos, se generó también esas ideas para que entre municipios podamos ayudarnos. Generalmente, te digo, la manera de distribución geográfica en Ecuador es que, digamos, un municipio poblado generalmente está al lado de otro municipio que no está tan poblado. Entonces, de cierta manera se puede generar. Entonces, digamos, yo como municipio de Atacames, yo te ayudo a ti, municipio de Muisne, para que vengas a colocar tus residuos porque tú ya no tienes. Listo, pero ¿qué yo gano como municipio de Atacames? No sé, se me ocurre, pongan recolección o ayúdenos con el barrido. De cierta manera hay ese apoyo dentro de las ciudades que se pueden trabajar de manera común. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Guillermo, en un momento hablaste del valor económico de los residuos. ¿Ustedes lo tienen gestionado? ¿Lo tienen, digamos, hay una comercialización de esos, generalmente que los residuos sólidos secos? ¿Manejan eso también? Claro. Es importante mencionar, ¿no es cierto?, que dentro de las ciudades grandes, que no todos los municipios tienen la capacidad económica, financiera y administrativa para manejar un relleno sanitario que tenga esa capacidad de aprovechar los residuos sólidos al punto de que nos brinde réditos económicos. Les digo, es muy limitado eso. Como Ecuador, realmente solamente los municipios grandes, que si se acuerdan en las diapositivas y que ya seguramente pues María les va a pasar, solamente el 2% de los municipios en Ecuador grandes tienen esa capacidad de generar réditos económicos a partir de la basura, ¿no es cierto? En donde pues utilizan los diferentes procesos, tanto desde la generación de metano, la propia pirólisis para generar energía eléctrica, el tema de residuos orgánicos, o sea, si bien es cierto, los municipios de medianos a micros lo hacen de cierta manera, pero la capacidad económica para, digamos, armar una infraestructura para que podamos sacar réditos económicos, te digo, en Ecuador es bastante limitada desde los municipios pequeños, desde los municipios medianos, perdón. Solo los municipios grandes pueden tener digamos, esta capacidad para poder lograrlo. Y que obviamente por todo lo que interviene ser la capital del Ecuador o el propio Guayaquil, pueden hacer. Guillermo, bueno, agradecerte, pero quería hacerte una pregunta. Marcaste un hito, una zona importante, la insular, con un 100% de recuperación. ¿Qué es lo que hace con los residuos? Yo sé que hay pocos habitantes y hay mucho turismo. Quería saber qué hace con los residuos, ya que Galápagos está bastante lejos del territorio continental de Ecuador. ¿Qué nos referimos primero hay que ver qué nos referimos, digamos, al 100% de recolección diferenciada? ¿Qué nos referimos a eso? O sea, nosotros, digamos, en Galápagos marca un hito porque el tema del manejo del orgánico y lo orgánico eso lo tienen clarísimo. Lo orgánico se aprovecha a través del compost, lo inorgánico, digamos, lo que se puede aprovechar, hablamos de materiales reciclables, lo hacen. Allá en Galápagos no venden plástico, no venden papel. O sea, vos te vas allá, y para los que quieran visitar Galápagos, vayan con su bolsita porque allá no hay plástico, no hay nada de plástico. Entonces, y si hay plástico, lo hacen de manera, lo reciclan, y realmente lo que no se puede aprovechar, lo hacen a través de un relleno sanitario, ¿cierto? Lo encapsulan en un cubeto. Entonces, esa distinción, ¿no es cierto? O el concepto de diferenciada es orgánico, inorgánico. Lo orgánico lo manejo a manera de compost, lo inorgánico, lo que es reciclable se puede utilizar, ¿no es cierto? Y lo que no se utiliza. Entonces, de esa manera, pues cerramos el ciclo de que lo hacemos de una manera diferenciada, en este caso, pues en todas las Islas Galápagos. Gracias, Guillermo, muy claro. María, Buenas,
Guillermo, Un muchísimas saludo, gracias. un saludo, Muchas un gracias, saludo a Marcelo. Guillermo. Un Saludo a saludo Marcelo que por ahí. saluda a Guillermo de Hola, Ecuador. Marcelo. Qué ¿Cómo gusto, estás? Marcelo. Saludos. Buenas Saludos de tardes. Ecuador. Qué gusto. Igualmente. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o comentario. Atilio, qué gusto. ¿Cómo están? Era para saludarlo. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación. Siempre abiertos a cualquier apoyo. Muchísimas gracias Bueno, a muchas ustedes. gracias y hola a todos. Hola, Ricardo. Está silenciado, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tilio? ¿Qué decir, viejo? Felicitaciones. Gracias. Ya está, Bueno, ¿no hay alguna otra duda o consulta? Ahí veo que está conectado. Hola, Lionel, buenas tardes. Lo veo. Hola, Lionel, bienvenido, gracias. Hola, Atilio, ¿cómo ¿Qué te va? tal? Bueno, Hola, María. Hola, Lionel. un honor que seas el presentador de Uruguay, ¿eh? Por favor, Muchas faltaba gracias. más. Saludos para todos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Guillermo, Sí. muchas gracias por la presentación y después, bueno, si nos puedes compartir el material, por favor, para subirlo al aula y que los alumnos lo puedan descargar. Y Claro bueno, que sí. agradecerte mucho por la presentación. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Nosotros siempre, como Alianza de Profesionales Ambientales del Ecuador, estamos prestos a cualquier inquietud, cualquier novedad. Aquí está Juan Carlos Avilés, quien es el presidente de la Alianza también. Siempre presentes, pues, aquí cuando nos requieran ISWA. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Gracias, Guillermo. Guillermo. Gracias. Bueno, Guillermo. pasamos a Uruguay. Un gusto presentarte, Lionel. Lionel Lorenzo, director de Márgenes del Río, Sociedad Anónima, empresa dedicada a tratar residuos industriales, optimizando la recuperación de los recursos reutilizables y dando una disposición final a lo no recuperable. Es además integrante de la comisión directiva de la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay, SEGRU. Un placer tenerte con nosotros, Lionel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Es para mí un placer estar acá, ¿tá? Y poder compartir un poquito esa visión desde este país que es Uruguay. Cuando me indiques, Lionel, empiezo a compartir. ¿Arrancamos? Bueno. Cuando tú quieras, María. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿se ve? ¿Todos lo ven? Sí, se ve. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a participar y a hacer una exposición de lo que es Uruguay desde el punto de vista de los residuos, ¿tá? Acá yo voy a tratar de hacer lo más breve posible, ya que es poco el tiempo. Creo que no es muy diferente a lo que pasa en el resto de Latinoamérica, ¿tá? Pero cada país tiene lo suyo. Bueno, siguiente, María, si querés. Primero les voy a dar un breve pantallazo de lo que es SEGRU. SEGRU es la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay. Es una organización empresarial la cual abarca una gama amplia de empresas, todas ligadas a los residuos. Tanto empresas de disposición final, de tratamiento, de transporte y también consultoras que se encargan de las operaciones de gestión ambiental, de impacto ambiental de residuos. Bueno, ¿cuál es el fin de SEGRU? ¿Con qué fin se creó? Agrupar a las empresas que estamos en el sector para tener una visión compartida, poder complementarnos entre nosotros, ¿no? SEGRU abarca todo el Uruguay,
o sea, no es solo la parte de Montevideo, que es la capital, sino que abarca los 19 departamentos que integran este país. ¿Ah? Y la siguiente, María. Bueno, como les dije, representamos a las empresas que operan en el sector. ¿Cuáles son las empresas que operan en el sector? Todas, con referencia a los residuos, todas. Residuos urbanos, asimilables a urbanos, comerciales, industriales peligrosos y sanitarios y especiales. ¿Eh? Nosotros tenemos bueno, socios que tratan todo ese tipo de residuos, a veces en forma individual, otras tienen varias líneas de residuos. Como les dije, tratamos de generar una red de intercambio y de información entre nosotros, y también SEGRU forma parte, es el representante en el Uruguay de ISWA y el representante de ISWA en el Uruguay. Por lo tanto, tenemos información del exterior, que es muy importante para trasladársela a nuestros socios y también a las autoridades del país. ¿tá? También formamos parte del capítulo latinoamericano de ISWA, en el cual somos socios fundadores. Fomentamos las oportunidades de negocios. ¿tá? ¿Por qué? Porque muchas veces, cada vez más, los generadores quieren tratar de tener una sola empresa que haga un servicio integral de residuos. Entonces, entre nosotros nos complementamos y si tenemos un cliente que genera un residuo que nosotros no lo podemos tratar, se lo pasamos a un colega. La siguiente. Bueno, tratamos siempre de estar ahí, en ese triángulo, en el cual está por arriba la autoridad regulatoria, que es del Estado. Acá tenemos dos tipos de regulaciones en el Uruguay. Una es del Estado, por medio del Ministerio de Ambiente, y la otra es por las intendencias. Las intendencias son los municipios del país, que como les dije son 19 municipios, y cada de esos municipios también son órganos regulatorios de las actividades nuestras. Bueno, después se complementa con el generador y nosotros que somos los gestores. Siguiente. Bueno, ahí estas filminas se las voy a dejar para la presentación. Ahí están todas las empresas del sector que están en nuestra padrón de socios. Siguiente. Bueno, hay un breve pantallazo de lo que es la misión y la visión de SEGRU, y después que estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Siguiente. ¿Cuáles son las prioridades de la organización? Las prioridades de la organización son de que todos los socios tienen que tener las autorizaciones ambientales correspondientes y vigentes, para tratar de ordenar un poco la situación del tratamiento de los residuos. La ética, o sea, la ética en el trabajo, compromisos ambientales y tecnológicos, y la inclusión de oportunidades. SEGRU es una fuente muy grande de empleos verdes. O sea, las empresas de nuestro sector emplean mucha cantidad de mano de obra, y es una mano de obra un poco especial. Es una mano de obra joven, de niveles muy bajos, de recursos muy bajos. Muchas veces hay muchas empresas que tienen gente que prácticamente no saben escribir. Y bueno, nosotros desde el sector podemos potenciar eso. Trabajamos, se trabaja educando todas las empresas, dado nuestro, o sea, la empresa que yo represento, por ejemplo, nosotros hacemos tratamiento de residuos industriales peligrosos.
Si nosotros tomamos un empleado nuevo, evidentemente primero le tenemos que hacer cursos para que sepa cómo manejar un equipo de protección personal, cómo manejar una emergencia, en el caso de un derrame de un producto químico, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, todo eso fomenta de que se hagan puestos de trabajo especializados. ¿Ah? Siguiente. Bueno, ahora vamos un poquito a lo que es Uruguay. Uruguay, como sabrán, es un país chiquito. Según el último censo, que se dieron los datos a conocer ahora este año, somos apenas 3,5 millones de personas. ¿Ah? No hemos crecido para nada, porque el último censo, que era de hace 20 años, daba una cifra de 3,3 millones personas. O sea, no hay crecimiento en el Uruguay. ¿Ah? Hubo mucha migración también, ¿tá? Hay muchos uruguayos en el exterior. ¿Tá? Y bueno, ¿cómo se divide Uruguay? Uruguay se divide en esos 19 departamentos y lamentablemente hay una focalización de la población en lo que es la capital, que es ese circulito rojo que se ve abajo de todo, el más chiquitito. Bueno, eso es Montevideo, ese es el departamento de Montevideo, que es donde está la capital, que tiene el mismo nombre. Ahí tenemos prácticamente 1,400,000 personas. ¿Tá? Y después el otro círculo rojo que está más arriba es Canelones, que es el segundo departamento poblado del Uruguay, y ahí se concentra la gran cantidad de personas. Como verán, hay 95% de la población que se concentra en esa zona. Después, la concentración se da mucho en lo que es la costa, los departamentos que están en naranja. ¿Ah? Y ahí, evidentemente, es donde se generan la mayor cantidad de residuos. ¿Ah? Después hay algunas excepciones, como son esos departamentos que están arriba, en amarillo. Son departamentos, los dos departamentos de la izquierda son limítrofes con Argentina, y el otro, el de la derecha, es limítrofe con Brasil. Entonces ahí hay bastante más, hay otro movimiento, ¿tá? Es un movimiento fronterizo más bien. Siguiente, María. Bueno, acá un pantallazo más o menos de cuáles son las principales corrientes de residuos generados en el país. Las principales corrientes son los industriales y los domiciliarios. ¿Tá? Prácticamente mitad y mitad, esas son las características. ¿Tá? Los industriales, ojo, que son industriales peligrosos y no peligrosos. ¿Tá? Entonces ahí es donde salen esas cifras de toneladas anuales. Los residuos domiciliarios, sí, asimilables a urbanos, también es la gran producción del Uruguay, ¿tá? La gran producción de todas las ciudades. Y después le siguen los residuos de obra, los ROC, los residuos de obra de construcción. Ahí hay como dice ahí, hay un alto nivel de incertidumbre, porque muchas veces esos residuos no van por los canales legales, sino que van a rellenos, porque piden de repente en un terreno que se reciben residuos de la construcción, ¿ah? Y ahí van a parar. ¿Ah? Entonces no hay cifras exactas, pero esa cifra que está ahí es un mínimo, o sea, es mucho lo que se genera eso. Los residuos de la construcción tenemos otro problema. El problema está en que ocupan mucho lugar en los vertederos municipales. Son una cantidad muy grande, ¿tá? Ocupan mucho lugar, y en Uruguay, a excepto de una empresa, ¿tá? Que todavía está en vías de desarrollo y es pequeña, no hay empresas que traten residuos de obras de construcción. ¿Tá? Entonces, lamentablemente van a parar a vertedero, ocupando lugar en los vertederos en algo que sería totalmente innecesario. ¿Tá? Bueno, después hay una cifra ahí de los residuos especiales, que son todos los residuos de baterías, envases postconsumo, envases de agroquímicos, neumáticos.
y residuos de aparatos electroelectrónicos. Faltan todavía, pero es menos cantidad, los residuos sanitarios peligrosos, los patogénicos. Adelante, María. Bueno, ahí están las proporciones, solamente para que tengan una idea más completa. Los residuos industriales y asimilados son el 39%, y es más o menos lo mismo que los residuos domiciliarios, los residuos de obra y los residuos especiales. Y los residuos patogénicos también andan en el entorno del 4% de generación, acá en el Uruguay. Adelante. Bueno, en esa foto me quiero detener un poquito porque creo que esa foto desarrolla bien la idea de por qué todavía nos falta muchísimo como país para tratar en forma adecuada los residuos. Ahí ven una lata de basura donde tenemos residuos mezclados de todo tipo. Y eso es lo que no tiene que pasar. Ahí se ve plástico, se ve vidrio, se ve chapa, se ve cartón y nylon y orgánicos. Eso es lo que está pasando en el Uruguay y creo que lamentablemente pasa bastante a nivel de América Latina. No hay una clasificación adecuada. Al no haber una clasificación adecuada, todo eso va a parar a un vertedero, que lo único que hace es perjudicar al ambiente, y no poder reaprovechar. La parte de orgánicos, lo vamos a ver más adelante, es una cantidad muy importante en los residuos urbanos. Y sin embargo, hay muy poco tratamiento de orgánicos, cuando se podrían tratar muchísimo más si se hace una clasificación adecuada. El plástico, el vidrio, también son perfectamente reciclables, pero si van a parar a una lata ahí y se contaminan con otros residuos, después es muy difícil volver atrás y que esos residuos vayan a una línea de clasificación y de reciclado a posterior. Adelante, María. Bueno, ahí tenemos los datos más o menos de los residuos especiales generados en el país. Envases postconsumo, todos los envases de alimentos, de electrodomésticos, de todo, son 84.000 toneladas anuales. Es mucho. Es demasiado, diría yo. Bueno, después le siguen los residuos de aparato eléctrico y electrónico, los RAE, después los neumáticos, las baterías y envases de agroquímico. Acá vale aclarar una cosa. Los envases postconsumo, nosotros tenemos una ley de envases, que esa ley de envases la vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene unos cuantos años de aprobación y puesta en vigor. Sin embargo, el porcentaje de envases en el Uruguay de reciclado, por ejemplo, ahí están todos los envases de plástico. El porcentaje de plástico reciclado en el Uruguay es un porcentaje bajísimo, es muy bajo. Nosotros no llegamos al 5% en el recuperado de plástico. Y pese a tener una ley de envases que tiene, si no me equivoco, ya más de 10 años. No se logra, que se pueda reciclar más los plásticos, fundamentalmente. Claro, también hay que ver cómo está el mercado de los plásticos. O sea, ustedes saben que el mercado de los plásticos fluctúa según los precios del dólar. Entonces, a veces el reciclado de plásticos no es redituable económicamente y se deja de hacer. Pero también incide muchísimo en la falta de educación, en la falta de clasificación en los hogares, en nuestras casas, fundamentalmente, para poder reciclar. También hay que ser realistas. Hay veces que nosotros queremos reciclar en nuestras casas,
pero el reciclado que nosotros con esfuerzo hacemos en nuestras casas termina en el mismo contenedor, ¿tá? Y termina en el mismo lugar que todos los residuos, ¿tá? Entonces, a veces eso es lo que desestima al ciudadano para hacer más el reciclaje. Los residuos de los RAE. Los RAE en este momento está pronta una normativa para crear un decreto ley, ¿tá? Que genere ese decreto, esa normativa. Está basada en los REP, o sea, en la responsabilidad extendida del productor, y los importadores, los fabricantes de aparatos electroelectrónicos van a tener que pagar una tasa, ¿tá? Para que a posteriori esa tasa solvente el tratamiento correspondiente, ¿tá? Los neumáticos y las baterías ya tienen ese decreto, ¿tá? Ahí están los números de decreto, ¿tá? Y también están bajo la normativa de la responsabilidad extendida del productor. Los envases de agroquímico también, ¿tá? Y también son los productores, ¿tá? Los importadores y los productores de agroquímicos los encargados de hacer, de generar la disposición final ambientalmente adecuada de esos envases, ¿tá? Seguimos, María. Bueno, ahí está un poco también trasladado a una presentación cuáles son las cantidades en porcentaje. Los envases son casi el 60% de los residuos especiales, ¿tá? Después lo sigue los aparatos electroelectrónicos, los neumáticos, las baterías y los envases de agroquímicos, ¿tá? Los envases de agroquímicos, me detengo un poquito ahí. Los envases de agroquímicos, lo que se hace habitualmente es que en todo el país se generó una red de locales que son administradas por una organización que no solo trabaja en el Uruguay, trabaja en la región, que es Campo Limpio. Entonces a esos envases el productor agropecuario lleva los envases una vez que le hizo el triple lavado, ¿ah? Primero hay que hacerle el triple lavado y después llevarlos a esos lugares. Ahí en esos lugares, algunos que recolectan muchos ya cuentan con una trituradora, ¿tá? Para achicar volúmenes, ¿tá? Y así esos envases van a una planta incineradora, ¿tá? Donde son destruidos en forma definitiva, ¿no? La planta incineradora, por supuesto, es una planta con todas las habilitaciones ambientales vigentes, ¿no? Seguimos, María. Bueno, acá vamos a hablar un poquito ahora de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Y asimilables a urbanos. El promedio por día de generación de residuos es el promedio de la región, es un kilo por habitante por día, ¿tá? Ha ido creciendo, lamentablemente. El consumismo a veces tiene esos problemas, ¿no? Hace crecer los residuos. Yo a veces veo a mi señora que viene del supermercado y nos ponemos a sacar la cantidad de envases que vienen del supermercado y es una cantidad que va así nomás, ni bien viene, ya va a la basura porque no hay otra posibilidad y es increíble, no logramos, como país, no logramos achicar eso, ¿no? Bueno, después ahí un poco la composición de los residuos sólidos domiciliarios, es lo que yo le decía antes. La mayoría de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables son orgánicos, un gran porcentaje, casi la mitad, ¿tá? Después le siguen los plásticos, los mezclados, ¿tá? Que son también muy grandes, papel y cartón, textiles, vidrios y metales, ¿tá?
En varias de esas categorías, por ejemplo, en textiles, en vidrios y metales, hay empresas que trabajamos, ¿tá? Tratando de darle un reciclado o una adecuada disposición final. La siguiente, María. Bueno, ¿cómo se trabaja en el Uruguay en la fase de residuos asimilables a urbanos y urbanos? En la mayoría de los departamentos se trabaja con contenedores, como esos que ven ahí, ¿tá? Ahí hay dos ejemplos, hay un ejemplo para orgánicos y hay un ejemplo para residuos secos reciclables. No es la mayoría, o sea, esos están en pocos lugares del país, ¿tá? La mayoría son contenedores de ese tipo, pero donde va toda la basura mezclada, ¿no? El problema es, a ver, este sistema se trajo al Uruguay hace unos 15 años y realmente dio mucho resultado. Dio resultado porque las ciudades se volvieron más limpias, porque el vecino salía de su casa, iba hasta el contenedor y tiraba la bolsa de basura. Antiguamente había un recolector que pasaba por todas las casas, por todos los domicilios, y levantaba la bolsa, ¿tá? La bolsa esa, muchas veces los animales, los perros, la rompían y la basura se desparramaba en el suelo. ¿Qué pasó? Pasó que lamentablemente capaz que la pandemia hizo una crisis económica que todavía la estamos padeciendo en el país, y ahora estos contenedores se han vuelto un poquito la fuente de trabajo de hurgadores. Entonces, ¿qué pasa? Los hurgadores hay muchas veces que no tienen cuidado y al sacar lo que a ellos les sirve, dejan tirado fuera del contenedor el resto. Entonces tenemos ese problema, ¿no? Que en algunas ciudades, Montevideo tiene un servicio muy efectivo, que uno puede hacer la denuncia por un teléfono de WhatsApp, mandar una foto de la localización y enseguida mandan a alguien a limpiar. Pero hay otras ciudades del interior que no lo tienen ese servicio, y entonces se complica un poco el hecho de el entorno de esos contenedores, ¿no? Bueno, estos contenedores se utilizan prácticamente en todos los departamentos del Uruguay, excepto en Canelones. Canelones, ¿se acuerdan que yo les había dicho que es el segundo departamento en cantidad de habitantes de Uruguay, ¿tá? Y en Canelones empezaron hace 3 años, empezaron con una práctica que está resultando ser muy efectiva. Canelones reparte contenedores domiciliarios, contenedores de 120 litros, ¿tá? Y tiene una frecuencia de recolección, ¿tá? De esos contenedores que no es diaria, ¿tá? Y es dependiendo de qué contenedor. Hay casas que tienen 3 contenedores, uno para orgánicos, otro para plásticos, otro para vidrios y metales. Bueno, dependiendo de eso, tienen un sistema de recolección que el vecino sabe perfectamente cuándo va a pasar el camión que recolecta los plásticos, el contenedor de los plásticos. Ha dado mucho resultado, ¿tá? Sumado a eso, ahora últimamente, la propia Intendencia de Canelones ha repartido en una cantidad importante de domicilios composteras, ¿tá? Inclusive composteras con la bolsita uno va y retira la compostera con la bolsita de lombrices californianas, ¿tá? Eso es para que en el domicilio uno pueda hacer el compost orgánico, ¿tá? Eso lo ha repartido Canelones, tiene una zona residencial que está sobre la costa, ¿tá? Sobre la costa del Río de la Plata, en la cual casi todas las casas son casas grandes, con jardines, ¿tá? Entonces con muchas plantas. Bueno, eso ha dado mucho resultado.
los vecinos no solos han enganchado en eso de la clasificación, sino lo que para mí es más importante, ¿tá? Y se los digo con conocimiento de causa porque tengo un hijo que tiene dos hijos chicos, que son mis nietos, ¿tá? Y vive en la ciudad de la costa, en Canelones, ¿tá? Y tiene ese sistema, y yo me admiro de cómo mis nietos ya saben en qué recipiente tirar cada residuo, ¿tá? Y todas las semanas van y le ponen comida a las lombrices, ¿tá? Entonces eso creo que es una de las llaves del futuro del mejoramiento del ambiente, la educación a nivel inicial, ¿tá? Si ellos se van educando en eso, evidentemente van a ser otro tipo de vida en el futuro, ¿tá? No, a ver, yo me acuerdo cuando era joven, o sea, iba en auto y tenía un papel y abría la ventanilla y tiraba el papel para afuera, ¿tá? Bueno, por favor, eso ni hablemos, ¿no? Porque mis nietos me pegan un grito. Bueno, así que lo que está haciendo el departamento de Canelones es muy importante y creo que va a generar muchos resultados. También al tener el residuo ellos mismos clasificado, es mucho más fácil dárselo a cooperativas de recicladores, ¿tá? Por ejemplo, los plásticos tienen un porcentaje de recuperación muchísimo mayor que cualquier otro departamento del Uruguay, porque al dárselo bien clasificado, el reciclador no tiene tanto trabajo extra para hacer, ¿ah? Entonces le resulta mucho más beneficioso. La siguiente, María. Bueno, acá pusimos de que en los últimos años han habido avances en el país. Sí, en el país, ustedes van a ver más adelante, en los últimos años se han logrado normativas y leyes con respecto a los residuos, que eso apoya primero que se reglamenten y después apoyan también la inversión privada, porque si uno no tiene una normativa atrás que lo apoye, es difícil invertir en un negocio, ¿tá? Porque uno está muy expuesto a los vaivenes de la economía del país, ¿tá? Creo que es clave la gestión de los residuos para la mejora del ambiente, ¿tá? Uruguay es un país donde, si bien no hay muchas industrias, hay una industria agropecuaria que es la principal del país, y las industrias agropecuarias inciden mucho en los cambios ambientales. O sea, para que tengan una idea, nosotros tuvimos ahora en el segundo semestre del año pasado tuvimos una sequía que nunca habíamos tenido una sequía en el país como esa. Prácticamente Montevideo se quedó sin agua potable para tomar, ¿no? Fue algo nunca visto, ¿no? Y bueno, todo eso incide. Ahora, el mes pasado, también hubieron unas inundaciones enormes, ¿no? O sea, la contrapartida, tenemos sequía, tenemos inundaciones, ¿no? Todos esos son producto de los cambios climáticos que muchas veces los generamos nosotros mismos con nuestras inacciones o acciones directas contra el medio ambiente, ¿no? Así que los avances han sido significativos, bienvenido todas las normativas, pero nos falta mucho. Es insuficiente. Siguiente, María. Este es uno de los problemas que tiene Uruguay. ¿Cuál es lo que prima en el Uruguay? Y lo que prima en el Uruguay es el enterramiento de los residuos. Nosotros estamos enterrando un porcentaje, bueno, ahí está, el 65% de los residuos domiciliarios se disponen en rellenos, ¿no?
cuando ahí hay una cantidad muy grande que se puede reaprovechar. También no solo eso, sino les pongo el ejemplo de Montevideo. Montevideo es un departamento muy chiquito, es el departamento más chico del Uruguay. Montevideo ya prácticamente no tiene lugares abiertos, o sea, no tiene campo. Por lo tanto, la ciudad se ha expandido, que es la capital, se ha expandido tanto que abarca prácticamente todo Montevideo. Entonces, no hay lugar para el sitio de disposición final de Montevideo, que ya lo vamos a ver más adelante. Está ya el primer lugar ya colapsó. Después se logró abrir otro al lado, pegado, pero cada vez hay más ingreso de residuos y cada vez hay más, y ya ahora ya no hay más lugar para expandir ese vertedero. Entonces, ese es un problema. Y bueno, por eso digo, o sea, es un modelo equivocado el basarse en el enterramiento como disposición final de los residuos. Adelante, María. Bueno, acá está lo que le decía. Estos son vertederos a cielo abierto que están en ciudades del interior del país. No son ni relleno sanitario ni vertederos, son tiraderos a cielo abierto, donde lamentablemente, como se ve en la foto del medio, viven familias, porque viven de la basura, ¿no? Pero capaz que no está mal vivir de la basura. Lo que está mal, ¿sí?, es vivir de la basura en la basura. Bueno, esto es lamentable porque ahí hay animales, se crean vectores, la gente se contamina. Bueno, este es uno de los mayores desafíos que tiene el país. El cierre de estos tiraderos, el cierre de los vertederos sin control, y la ejecución de nuevos sitios de disposición final donde se trate un poco mejor la basura. La siguiente, María. Bueno, esto es un poquito la mejora. La primera foto que ven, la que está en la parte superior del lado izquierdo, eso es el relleno de seguridad, la celda de seguridad para residuos peligrosos industriales. Esa es una celda, es la única celda que funciona en el Uruguay, y ahí van a parar todos los residuos industriales peligrosos que no se pueden tratar. Lo mejor sería poder tratarlos todos, pero evidentemente hay una franja que no hay posibilidades de tratamiento todavía y van ahí. Ese es una celda de seguridad que tiene como verán allá en el extremo superior, tiene un techo que va corriéndose donde se está trabajando. Tiene piletas de tratamiento de lixiviados, tiene otras piletas que son para lodos, barros y lodos industriales. Después, por supuesto que el piso está impermeabilizado con geomembrana, y hay un control estricto de todos los residuos que entran. Bueno, la foto de abajo es el vertedero de Montevideo, es el vertedero de Felipe Cardoso. Es un vertedero que esa montaña que se ve atrás era el vertedero viejo, que se fue cerrando, se generó esa montaña de residuos increíble. No había ninguna montaña ahí, sino que había un pozo. Y bueno, lo único positivo que tiene es que está controlado el ingreso, tiene una geomembrana también de impermeabilización y tiene pozos de venteo para los gases producidos. La foto de la superior de la derecha, ese es un vertedero de la ciudad de Florida, un ex vertedero que se hizo el cierre del vertedero. Ese era un vertedero a cielo abierto que se hizo el cierre con una capa de tierra,
Si ven, van a ver que tiene chimeneas para la evacuación de los gases. Allá en el fondo se ve una planta de lixiviados, porque la basura produce lixiviados aún una vez clausurado el vertedero, ¿no? El de abajo, la foto de abajo, en la foto de abajo es otro vertedero en el departamento de Fraiventos, ¿no? Eso es un relleno esa es la construcción de un relleno sanitario, ¿no? Ahí están poniendo la capa de impermeabilización, ¿no? Y ahí se va colocando los residuos una vez terminado todos esos trabajos, ¿no? Esas son las mejoras que se están haciendo en los vertederos ahora, pero son muy pocos, ¿no? Aclaremos. Siguiente, María. Bueno, acá tienen el pantallazo de todos los departamentos y todas las ciudades donde hay disposición final de residuos urbanos, ¿no? Acá ya ven que la mayoría, la disposición es inadecuada, porque muchos de esos son tiraderos a cielo abierto, otros son vertederos sin control, ¿ah? Y algunos pocos son rellenos sanitarios, ¿ah? y nada más. Hay algunas experiencias. Hay algunas experiencias positivas, como son el departamento de Rocha, en la cual Rocha hizo una planta de clasificación, primero de clasificación y después de enfardado, ¿tá? Eso achica bastante el volumen a enterrar, ¿tá? Y lo que se entierra son fardos que están comprimidos, que ya pasaron por una prensa, ¿no? Entonces ahí se achica mucho volumen en los vertederos, ¿no? Eso fue en Rocha. Florida está haciendo una experiencia similar, ¿no? Después Río Negro es la que está haciendo ese relleno sanitario, y Montevideo también tiene un relleno sanitario donde tiene una planta de control de gases, ¿no? Bueno, ahí falta agregar Maldonado. En Maldonado también hay un relleno sanitario. Maldonado tal vez tiene para la evacuación de los gases de los gases de metano del vertedero, tiene una antorcha que se prende cada vez que se generan determinados gases, ¿no? Y bueno, son los departamentos que más se controlan, pero la gran mayoría todavía lo tenemos en una cuenta pendiente. Adelante, María. Bueno, acá vamos a hablar de la cadena de recolección formal. Estos son recolecciones de residuos urbanos, comerciales y industriales asimilables a urbanos, ¿no? Acá hay un dato que es muy discutible. Estos datos son sacados del Ministerio de Ambiente y del gobierno de Uruguay. Acá hay un dato que dice que, como leerán ahí, hay 472 empresas registradas. Yo creo que acá han registrado, no sé, hay una lista infernal, no son 472 empresas registradas y habilitadas, realmente somos mucho menos, ¿no? Pero claro, han registrado, se ve que han registrado cualquier vehículo que en algún momento tuvo algún transporte de residuos, ¿no? El sector privado, los puestos de trabajo, es como dice ahí abajo, para nosotros es una cifra importante, casi 13.000 puestos de trabajo, ¿no? Y como yo le decía, son trabajadores muy particulares, ¿no? Son trabajadores que tienen muy poca oferta de trabajo, ¿no? Por su sector, o sea, hay mucha presencia de hombres, ¿no? También ahora se están introduciendo mujeres en esos trabajos, de a poquito, y bueno, pero lamentablemente son de muy bajos recursos, ¿no?
son personas que muchas veces han sido recicladores, no sé cómo, si ustedes en realidad los llaman recicladores, en México les llaman pepenedores, hurgadores en otros lados, cartoneros en otros lados. Entonces, es muy importante para ellos formalizarse en el trabajo, porque las empresas del sector son todas empresas formales. O sea, ni bien tomamos un trabajador, ese trabajador ya está con las leyes sociales correspondientes, con el seguro de salud correspondiente, y trabajando en la calle, por supuesto que eso no lo tienen, ¿no? Bueno, adelante, María, la siguiente. Bueno, acá es la parte informal de la cadena de recolección. Las crisis económicas son generadores de informalidad en el tratamiento de los residuos. Eso es lamentable, pero es así, ¿no? Nosotros vemos en esta crisis económica que está pasando el país y la región un poco, como tal vez consecuencia de la pandemia, hemos visto proliferar en las calles los recicladores. Claro, están buscando hacer un poco de plata cuando no pueden acceder a fuentes laborales formales. Y bueno, eso lamentablemente afecta, porque los afecta a ellos en primera instancia, afecta al medio ambiente, afecta a todo, a las empresas formales también, y bueno, ahí un poquito en el sector verde, la ausencia de prácticas en la clasificación domiciliaria es producto de la generación de basurales endémicos, que pese a que las intendencias están detrás de esos basurales limpiándolos, se vuelven a formar y se vuelven a formar, ¿no? El cual son, la verdad, no solo que afean los diferentes lugares, sino que además son vectores de enfermedades, de contaminación, ¿no? Bueno, adelante, María. Bueno, esto es un poco lo que ya les mencioné, los hurgadores, ¿no? Los clasificadores, vean ahí las cifras, en un país que estamos hablando de fuentes laborales en el sector de 13.000, ¿no? Unas 13.000 fuentes laborales en el sector, en lo público y en lo privado, estamos hablando que podemos llegar a tener 8.000 clasificadores en la calle, totalmente informales, ¿no? Y ahora sí, si María pasa a la siguiente, vamos a ver, bueno, antes está esto. Estos sí son movimientos sociales que se crean, ¿tá? Y que ayudan mucho. A ver, son movimientos acá están viendo una limpieza de una playa en Montevideo, ¿tá? La cual se convocó a la ciudadanía a cooperar en la limpieza de esa playa. Lamentablemente, o sea, en la primera tormenta la playa se llena otra vez de residuos, ¿tá? En la primera tormenta o en la primera cosa cercana a tormenta o un poco de mar de fondo, ya se llena otra vez de residuos. Pero esto que hace es que la gente tome conciencia, y es lo importante, y es lo que precisamos, ¿no? O sea, la gente toma conciencia de que si uno va a la playa a tener un rato de esparcimiento y ahí en ese rato uno toma un refresco o come algo, esa basura, que no la deje en la playa, que la guarde en una bolsita y se la lleve a su casa. Entonces esto genera eso. Estos movimientos sociales generan que la gente tome conciencia un poquito de que el planeta es de todos. Bueno, seguimos, María. Acá un poquito lo que yo les decía anteriormente, ¿no? O sea, acá la ley se creó a fines del año 2019,
¿tá? Tuvimos una de las instancias más importantes en el país, que es la aprobación por medio del órgano legislativo de lo que se llama la Ley de Gestión Integral de Residuos y la nueva institucionalidad ambiental que es el Ministerio de Ambiente, ¿tá? Nosotros teníamos una dirección que se llamaba la DINAMA, que era la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Bueno, en el 2019 se creó el Ministerio de Ambiente, ¿tá? Que le dio mucho más formalidad al ambiente, a la gestión ambiental, ¿tá? Y unido a eso se creó la Ley de Gestión Integral de Residuos. Esta ley entró en vigencia en el 2020, ¿tá? Y bueno, ahora está reglamentándose y está de a poquito poniéndose en marcha. ¿Qué hace esta ley? Esta ley lo que hace es tratar de minimizar en origen el residuo, que generemos cada vez menos residuos, ¿tá? Después, siguiendo para abajo, la reutilización de los residuos, lo que es la economía circular, ¿tá? La economía circular, todos creemos que es el futuro, o sea, evidentemente, ¿tá? Si no es posible la economía circular, bueno, el reciclado, bienvenido sea, ¿tá? El reuso de eso que puede llegar a convertirse otra vez en materia prima. También, unido a eso, igualmente, la valorización energética. La valorización energética de residuos es importante. En experiencias como, por ejemplo, la cogeneración de energía, ¿tá? O, por ejemplo, la utilización de residuos en hornos cementeros, ¿tá? Bueno, y ahí, por supuesto, como última opción y la menos favorable de todos, la disposición final, ¿tá? Adelante, María. Perdón, Leonel, se me trabó la presentación. No hay Ahora problema. sí, ahí está, perdón, ahí está. Ah, bueno, ahí vemos más o menos el desarrollo de lo que fue las reglamentaciones en nuestro país. En 1990, ¿tá? Se crea la DINAMA, que es lo que yo le decía, la Dirección Nacional de Medio Ambiente. A partir de la creación de DINAMA, se generan leyes como la ley, no está ahí, pero yo se los digo, la ley de protección al ambiente, que es un paso fundamental en todo el desarrollo de esto, ¿tá? Y como primera actuación de la DINAMA con respecto a los residuos, la primera que se crea es la ley de residuos sanitarios, ¿tá? En el 99, ¿tá? Sale la primera normativa con respecto a los residuos sanitarios, ¿tá? Los residuos producidos en los hospitales, sanatorios y todos centros que generen ese tipo de residuos. A partir de ahí hasta ahora, los residuos sanitarios son, yo diría que, de las mejores corrientes de residuos que tenemos tratamiento en el Uruguay, ¿ah? Y les pongo un ejemplo que me parece sumamente interesante. Nosotros hemos pasado por una pandemia. Uruguay fue castigado muchísimo por esa pandemia, ¿ah? Tuvimos muchos muertos, lamentablemente. Tuvimos serios problemas con la pandemia, pero en el único lugar donde no tuvimos problemas con la pandemia fueron los residuos sanitarios, pese que a efectos de la pandemia, en determinados picos, ¿tá? Se llegaron a aumentar hasta 4 veces la generación de esos residuos. Sin embargo, no hubo un solo personal de ninguna de las empresas que tratan estos residuos contaminado con COVID ni con problemas, ¿tá? Creo que eso es una prueba de nivel que tienen esas empresas, ¿tá? Que seguramente fue también por los años que tienen en estos trabajos,
Ellos empezaron, algunos empezaron en el año 99, ¿no? Y bueno, ese creo que es un muy buen ejemplo de tratamiento de residuos en un país, ¿no? Bueno, en 1990, con anterioridad a esa, se prohibió la entrada al país de todo tipo de residuos peligrosos, ¿no? Después, siguiendo en el 2003, se reglamentó las baterías de plomo ácido, ¿no? Las baterías de plomo ácido también son bajo la normativa REP, ¿no? Y se tratan, ¿no?, en el país, ¿no?, sin ningún problema. La ley de envases también fue en ese periodo, ¿no?, con el problema de que nunca logramos recuperar los envases que se propusieron como meta, ¿no?, ni acercarnos a esas metas, ¿no? Pero bueno, eso habrá que estudiarlo a ver por qué es, ¿no? Bueno, después en el 2013 se reglamenta la ley, el decreto ley de residuos industriales. Eso es acá las empresas, las industrias, ¿no?, y las empresas no tenían normativa con respecto a sus residuos hasta el 2013. Entonces teníamos dos ejemplos bien claritos. Teníamos la empresa que era consciente, teníamos la que era totalmente inconsciente y decía, no, yo mi basura la tiro en cualquier lado, ¿no? Y ahí tuvimos grandes problemas de contaminación en el país. Y después teníamos un tercer grupo que a veces eran empresas que eran transnacionales, ¿tá?, que tenían una política con respecto a los residuos que eran generadas en sus casas centrales, que era totalmente distinta a las políticas del país, ¿tá? Y esas sí se cuidaban de los residuos, ¿tá? Bueno, el decreto 182/13 del año 2013 reglamentó eso y pudo organizar a las industrias para que generen lo que generen, están obligadas a cumplir ese decreto, ¿tá? Casi en simultáneo fue el decreto de agroquímicos, ¿tá?, que era otro problema, ¿tá? No se olviden que Uruguay tiene una industria agropecuaria muy importante, ¿tá? Y después, en el año 2015, se creó la ley del decreto de neumáticos, el neumático fuera de uso. En el Uruguay no hay producción propia de neumáticos. Todos los neumáticos que entran al Uruguay son importados, ¿tá? Entonces el importador, para poder tramitar una importación de neumáticos, tiene que presentar, ¿tá?, el justificativo de cómo trató los neumáticos de la importación anterior. Y eso lo dan dos planes de gestión, ¿tá?, que están habilitados, ¿tá?, y certifican el tratamiento de los neumáticos, ¿tá? Entonces, si no presenta esa documentación, no puede realizar la importación. Entonces es muy fácil que haya empresas, ¿tá?, que estén tratando los neumáticos fuera de uso, ¿tá? Entonces, de pasar a tener campos enteros llenos de cubiertas usadas, viejas, tiradas, hemos hecho una limpieza bastante grande en el Uruguay, ¿tá?, a través de estas empresas que captan esos neumáticos, los tratan y los utilizan en varias vías, ¿no?, como combustible alternativo o como materia prima en algunos casos. Bueno, después hay otro punto importante. En el 2018 se hizo la ley de bolsas. En el Uruguay están prohibidas las bolsas plásticas, o sea, están prohibidas las bolsas plásticas comunes, solamente están autorizadas las compostables. Y los comercios tienen la obligatoriedad de cobrarlas, ¿no? Eso generó, yo digo siempre porque nosotros en Uruguay somos muy machetes, digo, nosotros cuando vamos a un supermercado veníamos llenos de bolsas, ¿tá? Ahora cada uno de nosotros va con una bolsa al supermercado, ¿tá?, y viene con esa misma bolsa, ¿tá?
¿Por qué? Porque el supermercado, si te da una bolsa, te la cobra. Si te da 2 bolsas, te cobra 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para ahorrar, hacemos eso que tiene sus enormes beneficios, ¿no? Bueno, después los ROC y los RAE, que yo ya se los había dicho, están en proceso de reglamentación, ¿no? Los plásticos de un solo uso, se prohibió el sorbito, ¿tá? El sorbito para bebidas, ¿tá? Eso está prohibido, no se puede utilizar sorbitos en el Uruguay, ¿tá? Es una pequeña cosa, pero por lo menos es un antecedente de plásticos de un solo uso, ¿tá? Adelante, María. Perdón, cada vez que... Ahí está. Ahora sí. Bueno, acá simplemente es para dejarle este dato, que esta presentación la van a tener, yo ya se las mandé. Todos los datos estos son sacados del Ministerio de Ambiente, ¿tá? Ahí pueden entrar y no solo obtener estos datos, sino muchísimos más, ¿tá? Adelante, María, porque estamos en hora. Bueno, muchísimas gracias, Leonel, por la Bueno. presentación. Voy a mirar el chat mientras, no sé, Ricardo, si tienes algún comentario o si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo voy a mirar a ver si hay preguntas por escrito. ¿Qué tal, Lionel? Muy buena la exposición. Yo tenía Bueno, gracias. una duda, me quedó. Sí. Esos neumáticos fuera de uso que vos decís que tienen que justificar su tratamiento, ¿tenés Sí. alguna idea de qué es lo que hacen? Sí, mira, hay 2 empresas, ¿tá? Una de las empresas trabaja o sea, lo que hace es la trituración del neumático, ¿tá? Y en una granulometría especial, y ese neumático triturado va a abastecer un horno cementero, un horno de clínker, ¿tá? La otra empresa tiene un proceso un poco más complejo, entonces puede llegar hasta polvo de caucho, ¿tá? En esas fases las va utilizando, ¿tá? Según la granulometría, para la confección de baldosones, ¿tá? De pisos deportivos, de pisos para caminar, de canchas, ¿tá? ¿Qué más? Bueno, hay una posibilidad de incorporarla a las rutas nacionales, ¿tá? En un porcentaje, ¿tá? Ese polvo de caucho. Bueno, eso es básicamente lo que se hace en el país con los neumáticos fuera de uso. Gracias. Lionel, hay una pregunta de Freddy Díaz. Sí. Quiere saber si en la base de asiento del relleno, entre las tareas de impermeabilización, solo utilizan geocompuesto de membrana o también se coloca material bentonítico o bentonita. Esto para el caso de rompimiento al entrar en contacto con lixiviado se forme un parche. Dice. Sí. No, previamente se hace una preparación del suelo, ¿tá? Los suelos uruguayos son muy arcillosos, son poco permeables, ¿tá? Pero se hace de todas maneras una compactación, ¿tá? Para volverlo lo más impermeable posible, ¿tá? Y después recién se coloca la membrana, ¿tá? Previendo la posibilidad de una fisura en la membrana, ¿tá? No sé si Freddy quedó contestada la pregunta. Sí, Lionel, muchas gracias. Pone que sí por el chat. Perfecto. Sí. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta o comentario? Bueno, nuevamente, Lionel, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, cargamos el material. Bueno, ha sido un Quedamos- gusto. Espero que haya sido provechosa para ustedes, ¿tá? Y un Gracias, placer Lionel. estar acá. Gracias ¿tá? por participar. Por favor, a las órdenes. Chao, que pasen Chao. bien. Chao, hasta la próxima. Buenas tardes, Gracias. hasta luego. Buenas Chao a tardes. todos.
Gracias, buenas tardes. Adiós, gracias.